Hace algunos días, José Antonio Kast hizo un cuestionamiento bien severo a propósito del aniversario del estallido, donde el candidato del Partido Republicano dijo que el 2019 muchos de los que hoy gobiernan estaban en las calles justificando la violencia, celebrando el caos, empujando a Chile al abismo. A ellos les digo con toda claridad, cuando terminen su mandato, no vuelvan a las calles a destruir lo que no supieron gobernar. Y Janet Jara le respondió que Kast miente. Yo me he preguntado mucho por qué insisten en hacer creer o instalar que el estallido social fue casi un golpe de Estado. Es lo que dijo la candidata Janet Jara. Déjeme decir, y creo que es importante que recuerde lo siguiente. A esta altura a uno le parece increíble que tenga que volver a recordarlo, ¿no? Pero es necesario. Fue efectivamente el estallido una legítima expresión de montones de malestares sociales. Lo fue. Pero también fue una expresión de violencia descontrolada que no quiso y no quiere ser condenada por la izquierda. De hecho, fue respaldada por una parte mayoritaria de la izquierda. Le rindieron homenaje en el Congreso aquí en Santiago a la primera línea. Gente encapuchada a la que aplaudieron de pie. Nunca olvidemos esa patética imagen. El estallido sí fue una expresión mayoritaria de malestar social, pero también fue un intento de golpe de Estado. Sino que fue ese intento de hordas de violentos tratando de entrar a la Fuerza de la Moneda a desalojar al presidente en esos días. Esas mismas hordas que, no una, sino que varias veces, trataron de quemar el Palacio Presidencial, esos días en que la Guardia Presidencial le insistía al presidente Piñera que abandonara la moneda porque la estaban intentando tomar, y el presidente resistió y se quedó en la moneda. Y los dos intentos por destituir a Piñera desde el Congreso. Lo que el propio director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en ese momento, Sergio Mico, que no es precisamente un hombre de derecha, calificó como un intento de golpe de Estado. Mismo intento del que ahora pareciera que algunas figuras del Frente Amplio están como medio arrepentidas, ¿no? Por declaraciones como la que le hemos visto a Gonzalo Vinter y en algún momento también al presidente Boric en el funeral de Sebastián Piñera. Sí, el estallido fue efectivamente expresión de malestar social, pero también de una violencia que fue apoyada por la izquierda y de un intento de golpe de Estado. Y si Janet Jara no lo ve, es que no tiene capacidad política para gobernar, si no entiende la gravedad de lo que allí ocurrió también. Si no, explíquenle a cientos de miles de chilenos que vieron arder supermercados, farmacias, sucursales bancarias, pequeños locales comerciales y pequeños emprendimientos, el por qué esos comercios nunca más volvieron a sus barrios. Y hoy se tienen que desplazar cuadras completas, barrios completos, a veces incluso comunas, para comprar lo que antes tenían a la vuelta de la esquina. Porque ese comercio desapareció, lo quemaron y en varios casos no lo volvieron a instalar en ese lugar. A cientos de miles que durante años se quedaron sin estaciones de metro porque fueron quemadas por violentistas y que tenían que caminar cuadras de cuadras para poder movilizarse. Vayan a explicarles a ellos que esto no fue una cuestión violenta en el que algunos incluso intentaron tomarse el poder por la fuerza. Se equivoca, habrá que decir esto a la derecha, si quiere reducir todo el estallido solo a la violencia, porque hubo multitudinarias expresiones que fueron masivas y muy pacíficas de demandas por un Chile mejor y más justo. Eso es real. Pero se equivoca mucho más la izquierda, pero mucho más la izquierda, si nos quiere hacer creer que el estallido fue solo demandas y no esa violencia, que no solo era incomprensible, sino que injustificable y que ellos jamás se han atrevido a condenar con la energía y la fuerza que un capítulo así de grave en nuestra historia lo demanda y lo requiere. El estallido fue expresión de malestar, con esas pacíficas protestas de chilenos demandando esa justicia social, pero también fue expresión de una violencia desatada y avalada por los políticos de izquierda que veían en ese caos una oportunidad para llegar al poder. Porque así lo veían, destituyendo a Piñera, una oportunidad para llegar al poder. O que a río revuelto, ganancia de la oposición. Que todo el malestar era culpa de Piñera. ¿Y qué pasó? Piñera resistió. Hubo sensatos que no lo destituyeron. Completó su periodo presidencial y esa izquierda llegó al poder. Y tuvieron el poder de escribir una nueva constitución que tanto reclamaron con la idea de una asamblea constituyente. ¿Y qué pasó? No fueron capaces de proponer un texto que ofreciera soluciones reales a esa demanda, sino que un texto refundacional que construía instituciones en realidad hechas a la medida de la izquierda, muy probablemente para intentar perpetuarse en el poder, que es un clásico de cierta izquierda latinoamericana, ¿no? Eliminando prácticamente el Senado, restándole todo poder, potenciando el de la Cámara de Diputados, que históricamente en Chile siempre ha estado más en manos de la izquierda, restándole poder presidencial al presidente, en fin. Bueno, la gente le dijo no a esa propuesta, ya sabemos. Pero llegaron también al poder
y se sentaron en el sillón de O'Higgins, el mismo que ocupaba Piñera, al que quisieron destituir 2 veces en el Congreso y otras tantas apoyando la violencia de quienes fueron a quemar la moneda. ¿Y qué pasó después de sentarse en ese sillón que antes ocupó Piñera? ¿Qué hicieron? ¿Terminaron con las demandas sociales estando en el poder? No. ¿Van a seguir culpando a la derecha? Nunca olviden esto. Si las protestas vuelven a las calles en un eventual gobierno de derecha, eso nos va a decir solamente 2 cosas. O quizás nos va a decir más, pero principalmente nos dirá 2 cosas. Que esas protestas son digitadas y orquestadas por la izquierda. Y segundo, que ya no pueden culpar a la derecha de las demandas sociales insatisfechas o no resueltas porque la izquierda gobernó 4 años y tuvo en sus manos el proceso constitucional. Prometió y no solo no cumplió, sino que en algunos casos retrocedió. Tenemos más desempleo hoy que el que recibió el presidente Boric cuando llegó al poder. Y tenemos, entre otras cosas, la ineptitud, como lo estamos viendo ahora, de no ser capaces simplemente de calcular una cuenta de la luz.